Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, les doy la bienvenida al capítulo número 4 de Exilio, un diario de una invasión zombie. Vamos a continuar con esta tremenda historia de supervivencia. Primero de julio, 22:24 horas. El cabo Ramírez y los otros 5 marines se han marchado esta mañana. Anoche me senté con ellos y charlamos durante unas horas. Son todos jóvenes. Se llaman Ramírez, Williams, Bourbonnais, Collins, Akers y Moll. No me he aprendido sus nombres de pila porque no me ha parecido que fueran a servirme para nada. Al preguntarles por su comandante y su base, no me han querido responder. Ramírez me ha objetado que nosotros tampoco queremos que ellos conozcan la ubicación de nuestra base. He tenido que darles la razón. Le he preguntado a Ramírez por el gobierno, por si había sobrevivido a alguna forma de administración. Me ha respondido que las últimas órdenes gubernamentales les habían llegado a principios de febrero. Ramírez no pensaba que hubiera sobrevivido ningún órgano de gobierno civil. Había oído rumores de que el refugio subterráneo del presidente se había infectado desde dentro. Eso explicaría el último mensaje de la primera dama después de la muerte del presidente. Le he preguntado cómo es posible que una unidad tan grande como la suya haya sobrevivido tanto tiempo sobre tierra. El cabo me ha sonreído con presunción y me ha dicho: «Somos marines, sabemos apañárnoslas». Se lo había preguntado con la intención de que me dijera con qué efectivos contaban. Se ha dado cuenta. Es joven, pero inteligente. Esta mañana, hacia las 10:30 horas, los marines, John y yo, hemos partido con 2 vehículos. Les hemos puesto las fundas de cojín en la cabeza y los hemos guiado hasta el Land Rover. John nos ha seguido con el Bronco. Hemos conducido en círculos y hemos hecho todo lo posible por despistarlos. Estoy casi seguro de que son gente honrada, pero no tenemos ni idea de cómo será su comandante. No hemos tardado mucho en llegar al punto donde habíamos convenido que los dejaríamos, un punto desde donde sabrían regresar a su base. Al llegar, les hemos sacado las fundas de cojín de la cabeza y les hemos devuelto los cargadores. John había dejado el Bronco en marcha. Nos hemos despedido y entonces ellos han montado en el Bronco. Uno de los marines más jóvenes ha bajado el cristal de la ventanilla y me ha dicho: «Le agradecemos su hospitalidad, señor». Por el énfasis con que ha pronunciado la palabra señor, me he dado cuenta de que sabía algo, aunque tal vez hayan sido mi paranoia y mi sentimiento de culpabilidad. Los demás han seguido el ejemplo del joven marín y juraría que Ramírez me ha hecho un saludo de visera antes de pisar el acelerador y alejarse por las tierras baldías donde moran los muertos vivientes. Luz de Krieg, 5 de julio, 22:19 horas. Hemos estado muy atareados en el Hotel 23. Un día después de que los marines se marcharan, empezamos a captar retransmisiones de UHF. Luego, a la mañana del día siguiente, avistamos un convoy de LAV y Humvee que se alejaban en la misma dirección que había seguido pocos días antes el vehículo de Ramírez, antes de que tuviéramos que rescatarlos. No sé cómo tengo que interpretarlo. Tal vez trataran de recuperar el vehículo averiado, porque es muy valioso, y en la situación actual prácticamente irreemplazable. Más de una vez se me había ocurrido que podríamos ir a buscarlo. Había abandonado la idea porque ese vehículo debe de pesar, literalmente, varias toneladas, y habría sido imposible ir hasta allí con el Land Rover, sujetarlo con la cadena y arrastrarlo en primera hasta el complejo. Los marines sí podrían hacerlo. A la vista del convoy militar, estaba claro que disponían de un buen número de vehículos de gran potencia que se encargarían de ello. Las radios todavía captan retransmisiones, pero no son de voz. Suenan igual que un viejo módem analógico tratando de conectarse. Estoy casi convencido de que envían mensajes encriptados. Yo también lo haría si pudiera. 6 de julio, 10:11 horas. Vemos pasar una y otra vez al convoy de antes frente al complejo, como si inspeccionara esta zona.
Espero que los marines lograran llegar a su base. Esto que vemos nos permite llegar a dos conclusiones. O buscan a sus marines o nos buscan a nosotros. 7 de julio, 20:38 horas. Acabo de recibir un mensaje radiado del ejército. Tratan de ponerse en contacto con los civiles del complejo subterráneo que rescataron a los marines. Ahora, por lo menos, estamos seguros de que lograron regresar. Dicen que su oficial al mando solicita una entrevista con el hombre vestido con el mono de trabajo verde. No les hemos contestado, y apuesto a que deben de retransmitir cada pocos kilómetros para ver si captamos su señal. Desconfío de las intenciones de los marines, a causa de las evasivas, por otra parte comprensibles, con las que me respondieron cuando traté de sonsacarles información. En realidad, no sé con qué podemos encontrarnos, pero estoy seguro de que tarde o temprano se les ocurrirá echar un vistazo en el área cercada por la valla metálica, ante la cual han pasado tantas veces. El Hotel 23. 11 de julio, 21:21 horas. El ejército aún se encuentra por esta zona. A juzgar por la información que hemos entresacado de las conversaciones por radio que mantienen en líneas no encriptadas, parece que han montado un campamento cerca de aquí que les servirá como base para buscarnos. Han grabado un mensaje y lo retransmiten en la mayoría de frecuencias, incluida la de petición de auxilio. Hace un par de días nos reunimos todos y llegamos a la conclusión de que lo mejor será hacer un esfuerzo para impedir que los militares nos encuentren. No lo tendrían muy difícil para descubrir nuestro paradero, y estoy seguro de que entonces acabarían por entrar en el complejo con tácticas análogas a las que emplearon los forajidos civiles. Simplemente abrirían una entrada con explosivos de elevada potencia, en vez de instrumentos de corte. Los muertos vivientes se están reuniendo una vez más frente a la puerta de entrada, en un número creciente. Hace una semana tan solo debían de ser 10 o 15. Ahora los hay a docenas en torno a las pesadas puertas de acero por las que acceden al complejo. Hace ya unos días que al llegar la noche apagamos la visión nocturna por infrarrojos para reducir las probabilidades de que los marines detecten los rayos con sus propios dispositivos. Eso nos ha obligado a tener controlada la actividad de cualquier ser vivo con los sensores termales. Así fue como detectamos al pequeño grupo de marines que anoche pasó a 350 kilómetros del complejo. Se acercan cada vez más, pero por el motivo que sea, aún no se han fijado en la cerca metálica, ni en el silo abierto que revela la presencia del Hotel 23. Algo me dice que podrían estar al corriente de lo que hay aquí y que quizás hayan venido a explorar la zona en busca de puntos débiles. Durante la noche, John suele estar atento tan solo a unos pocos canales de alta frecuencia. Va cambiando de uno a otro aleatoriamente, por si de esta manera logra captar una retransmisión que en circunstancias normales le pasaría inadvertida. Anoche descubrió una. Había mucha interferencia, pero John jura que oyó decir «base de la Fuerza Aérea Andrews». Andrews se encuentra muy cerca del Distrito de Columbia. Yo creía que el Distrito de Columbia había desaparecido bajo las bombas atómicas, igual que Nueva York. No sé cuánto tiempo aguantaremos hasta que el ejército nos descubra. Me imagino que podría llegar un momento en el que se rindieran, pero me parece improbable. Otra cuestión que me preocupa es que sus mensajes no mencionan en ningún momento el nombre y el rango de su oficial al mando. Quizá prefieran conservar el anonimato, igual que yo. Asedio. 14 de julio, 19:40 horas. Los marines supervivientes que se encontraban en esta zona nos han descubierto. 15 vehículos militares han aparcado cerca de aquí y se han oído de nuevo disparos contra los muertos vivientes en las cercanías del Hotel 23. No han hecho ningún intento de sabotearnos las cámaras y por eso hemos podido observarlos en detalle. 6 de los 15 vehículos son LAV. También llevan algunos Hammer militares e incluso un todoterreno de 4 ruedas. Entre los 15 no he contado el todoterreno ni la moto, igualmente todoterreno, de color verde oliva.
A primera vista, todos ellos llevan el camuflaje digital estándar propio de los marines, de lo que se deduce que aún debe de existir cierto orden en la unidad. La radio repite el mismo mensaje sin cesar. No logro contarlos, porque los muertos se encuentran entre ellos y tratan de convergir. Esas criaturas a las que se enfrentan los marines que están fuera no son como las que tuve que esquivar durante la pasada misión de rescate. Lo presiento. Si tuviera que enfrentarme a un ejército de muertos irradiados, me derrotarían, o bien con su movilidad algo superior a la de los demás de su especie, o bien con su carga radiactiva. En cambio, el pequeño número que está ahí fuera no supondrá ningún problema para quien tenga que acabar con ellos. Podríamos escapar por la salida alternativa y abandonar el Hotel 23 para siempre, y no llegaríamos a saber si esos militares de ahí fuera están de nuestro lado. También podríamos quedarnos y luchar, o tal vez tratar de comunicarnos con ellos. Tenemos las radios apagadas y no pensamos encenderlas si no es absolutamente necesario. En este momento no tratan de entrar y tampoco hacen gestos a las cámaras. El sol se va a poner dentro de unas 2 horas y tengo la impresión de que si quieren entrar por la fuerza, lo harán en la total oscuridad de la noche. Hay algo que está claro. Una cosa es derrotar a unos bandidos idiotas con un tiro de la suerte, pero hacer frente a un par de docenas de marines norteamericanos bien pertrechados es otra muy distinta. 17 de julio, 22:36 horas. En un primer momento, las negociaciones fueron corteses. Luego empezaron las amenazas, y éstas, a su vez, culminaron en violencia. Empezaron con mensajes por radio dirigidos a los del búnker. Luego plantaron los explosivos. Los colocaron, pero no los hicieron estallar. Querían entrar sin que les opusiésemos resistencia. Al ver que los marines introducían una carga explosiva tras otra en el silo, no me quedó otro remedio que tratar de hablarles por radio. Encendí el micrófono y les dije: transcribo la conversación con la mayor fidelidad posible. A los hombres que tratan de apoderarse por la fuerza de estas instalaciones, les decimos, por favor, que cesen en sus acciones hostiles si no quieren que nos veamos obligados a contraatacar. Yo había pensado que les oiría reírse por la radio, pero eran profesionales. Aquí no hay nadie que quiera violencia, tan solo queremos hacernos cargo del complejo. Es propiedad del gobierno estadounidense y tenemos derecho a reclamar tales propiedades, de acuerdo con las leyes federales vigentes y las órdenes del Ejecutivo. Tan solo les exigimos que nos permitan acceder a ellas. Nadie va a sufrir ningún daño. Entonces fui yo quien quise reírme de ellos por la radio. Estábamos empatados. Era imprescindible que hablara en persona con el comandante de la unidad. Se lo solicité y me respondieron con excusas y evasivas. El oficial al mando se encuentra en su base y no está presente. Pedí que la persona que me hablaba se identificase. Él se negó. Le pregunté: ¿cuál es la verdadera autoridad en la que se fundamentan para reclamar este complejo? La autoridad del jefe de operaciones navales, me respondió. ¿No se refiere al comandante del cuerpo de marines? En un primer momento se hizo un silencio, y luego la voz metálica habló de nuevo y me dijo: el comandante se halla en paradero desconocido. Entendemos que se encuentra con sus colegas del Estado Mayor en un lugar seguro, y también con el resto de los líderes de la nación, todos muertos. Así pues, ahora ustedes se encuentran bajo control operativo naval. Somos el Cuerpo de Marines, Departamento de la Armada. En ese momento sí que hubo una risa audible. No me pareció que tuviera ya ningún sentido ocultar que habíamos sido nosotros quienes habíamos salvado a Ramírez y a sus hombres. Seguramente los marines ya sabían que habíamos sido nosotros, y por eso le pregunté: ¿cómo están Ramírez y los otros hombres que salvamos del LAV averiado? Están bien, y ahora mismo uno de ellos se encuentra con nosotros. Ramírez ha regresado al campamento base y sirve en la defensa del perímetro, pero hay algo que habría querido entregarle cara a cara. Con toda la severidad que fui capaz de transmitir por la radio, le grité al micro: «Póngame ahora mismo con un oficial comisionado, marín». «No puedo». «¿Por qué no?» «Porque no tenemos ninguno. Quiero decir que no tenemos ninguno aquí». El marín se había delatado.
Empecé a preguntarme quién sería la persona que de verdad comandaba a esos hombres. Seguimos con las provocaciones hasta que por fin convencí al marín que hablara por radio para que se me pusiera con el suboficial de más alto rango que estuviera con ellos. El sargento de armas Handley se puso al habla. El sargento me gritó: «Hagan el favor de escucharme. Necesitamos ese complejo como puesto de mando avanzado, porque aún quedan esperanzas. En estos momentos se están trazando planes para que lo que queda del ejército estadounidense acabe con esas criaturas y recupere el país». Le pregunté si se habían comunicado muy a menudo con el jefe de operaciones navales. «Establecemos comunicaciones regular con su portaaviones por radio de alta frecuencia, aunque con muchas interferencias. Todavía salen a volar desde el portaaviones, aunque con una autonomía muy limitada, y efectúan acciones de reconocimiento aéreo sobre el continente a fin de recopilar información sobre las personas que puedan seguir con vida en tierra. ¡Qué diablos! En un par de ocasiones nos han arrojado armas cuando nos encontrábamos muy apurados». Le pregunté: «Entonces, tengo que entender que buena parte de la armada sobrevivió a la plaga». Me respondió: «En un primer momento, un gran número de barcos se transformaron en ataúdes flotantes. De los 10 portaaviones que estaban en servicio activo al inicio de todo esto, hubo tan solo 4 que no sufrieron la infección ni se llenaron de muertos. Quizá también le interese saber que un submarino balístico lleva 7 meses bajo el agua. Viven de huevo en polvo, fruta y carne seca. Es el último lugar donde todavía se mantiene el ciclo de vida normal. Ahí dentro aún es posible morirse y no volverse a levantar». Le pregunté al sargento de armas qué había querido decir. Me respondió: «Era un submarino con capacidad nuclear que se encontraba bajo el agua cuando todo esto empezó, y por eso no le ha afectado eso que hace que los muertos se levanten. Nos informaron por radio, en una frecuencia muy baja, de que sufrieron una muerte natural en el mes de febrero y el cadáver no resucitó. Al cabo de 24 horas de observación, su médico puso el cadáver en la nevera y lo inmovilizó con redes. El cadáver no se ha movido en ningún momento. Es evidente que tarde o temprano se les acabará la comida y tendrán que salir a la superficie. Pero por ahora son los únicos humanos no afectados de los que tengamos noticia. Ninguno otro de los submarinos estratégicos ni de ataque rápido se encontró en un lugar que le permitiese evitar las radiaciones. A mí me parece que todos nosotros debemos de llevar esa plaga dormida dentro del cuerpo, a la espera del día en que nuestro corazón deje de latir. Estamos bien jodidos». Luego se hizo un gélido silencio, interrumpido tan solo por el estruendo ocasional de los cartuchos 5.56 que disparaban contra las criaturas. «Mire, no querríamos tener que abrir un boquete en su local y tomarlo por asalto. No podríamos llegar a un acuerdo pacífico. Hay civiles que viven en nuestro complejo y están felices de vivir allí». Yo le contesté: «A nosotros no nos hará feliz vivir allí, sargento. No somos ganado. Hemos sobrevivido por nuestra cuenta desde el principio, desde mucho antes de encontrar este sitio». «Me tiene usted impresionado, pero eso no impide que el complejo donde viven se halle bajo jurisdicción militar». «Sargento, no me ha dado usted ninguna prueba de que no sean ustedes un grupo de desertores sin sanción gubernamental». «Fueron las decisiones y las vacilaciones del gobierno las que nos metieron en esta mierda y nos llevaron casi hasta el punto de extinción». «Sí, sargento, no le diré que se equivoca del todo, pero fuimos nosotros los que encontramos este sitio y no queremos vivir bajo un puño de hierro, aunque ese puño sea del ejército de Estados Unidos». Me respondió con un «pues muy bien», y la comunicación se interrumpió. Todo esto ocurría la noche del 16. 2 horas después de que cesaran las comunicaciones por radio, hicieron estallar la primera de las cargas que tenían en el silo. No produjo ningún efecto, salvo una grieta apenas perceptible en los 20 centímetros de grosor de la ventana de cristal instalada en la puerta de entrada. Luego se produjo otra explosión, y luego otra. La cámara que retransmitía imágenes desde el silo ya había sufrido daños y se averió definitivamente con esta última detonación, y dejó de enviar imágenes. Las explosiones no conseguían su objetivo. Al pensar en ello, me pregunté si los bandidos civiles habrían tenido alguna oportunidad de entrar con sus herramientas cortantes antes de que los matara.
La aleación y el hormigón con fibra de vidrio con los que se había construido el Hotel 23 eran muy fuertes. Me imagino que tienen que serlo para resistir una explosión nuclear. Sentí muy levemente el aguijonazo del remordimiento al pensar que tal vez no hubiese sido necesario matar a los bandidos civiles. Tal vez hubieran desistido por sí mismos al darse cuenta de que no lograban nada con sus herramientas. Tal vez así no habría tenido que ver andar sus cadáveres abrazados. La razón me dice que se lo tuvieron merecido. Me dolieron todas las sinapsis. El sonido de otra explosión me apartó de esos pensamientos. Sentí un ligero cambio de presión. Este cambio me hizo apretarme la nariz, cerrar la boca y expulsar aire para aligerar la presión sobre los oídos. La explosión no causó daños en la estructura del complejo, pero sí había provocado vibraciones en la aleación, suficientes para producir un cambio repentino en la presión interior. Jan y Tara estaban muy preocupadas ante la posibilidad de que las capturasen y las enviaran a un campamento militar. Temían que las emplearan como cobayas en sus experimentos. Yo no iba a permitirlo. Las explosiones no las tranquilizaron en absoluto. Laura lloraba y Anabel aullaba de miedo y escondía el rabo entre las patas cada vez que se producía una nueva explosión. Al cabo de 30 minutos, las explosiones cesaron. Seguramente se les habían terminado los explosivos. La radio crepitó de nuevo. «¿Habéis tenido suficiente? ¿Por qué no abrís las puertas y salís en son de paz? No os haremos ningún daño». Le pregunté al sargento de armas si le importaba que no abriéramos la puerta hasta el amanecer, porque queríamos tener tiempo para recoger nuestras pertenencias. Se lo tragó. Reuní a los adultos y empezamos a discutir cuáles eran las cartas que podíamos jugar en esa situación. No teníamos muchas opciones. Cabía la posibilidad de huir de nuevo y buscar otra posición defendible, pero no encontraríamos ninguna que se pudiese comparar con el Hotel 23. Habríamos tardado años en construir una edificación igual de resistente y segura. Jan propuso que nos marcháramos con la avioneta. Les dije que la Cessna no podría llevarnos a todos, y aún menos cargar con el equipamiento, y que esa opción quedaba descartada. Además, el estado de la avioneta no era óptimo. Había perdido el frente de un lado. Era medianoche y teníamos 6 horas para pensar en algo. Me volví hacia John, que siempre se sacaba ideas de la manga. Me dijo que no teníamos una salida plausible. Yo no estaba seguro de que el enemigo tuviera noticia de la existencia de una salida alternativa, pero vimos vehículos aparcados en esa zona, cerca de la valla. Probablemente la habían localizado. La puerta frontal era una opción decente, pero al otro lado había un grupo creciente de muertos vivientes que golpeaban los batientes. La otra opción era confiar en los marines. Si respetaban la palabra dada, nos dejarían marchar después de tomar posesión del complejo. Yo no tenía nada de ganas de escapar de nuevo. En esta ocasión, con una mujer mayor, 2 críos y un perro. Habríamos muerto bajo las garras y las fauces de esas criaturas antes de que terminara el mes. No sabía qué hacer. Me quedé yo solo en la habitación donde solía dormir y pasé revista a todas las posibles soluciones para nuestra situación. Si tuviera algún modo de ejercer presión sobre el enemigo. Aún no me había llevado todas las cosas que tenía en la habitación que le había cedido a Dean. En un rincón de la sala había una caja pequeña con efectos personales, a la espera del día en el que me cansara de mirarla. Tuve la sensación de que ese día no iba a llegar. Contemplé la caja durante unos pocos minutos y pensé cómo íbamos a poder transportar nuestro equipamiento por campo abierto y sobrevivir. Me acerqué a la caja y pasé revista a su contenido. 2 uniformes de vuelo extra, unos guantes, un piernógrafo para pilotar, una pistola Glock 17, 3 pequeñas fotografías familiares, 6 cajas de munición de 9 milímetros y el adhesivo de identificación de velcro en el que por supuesto estaban bordados mi nombre, rango y escuadrón. No me lo había puesto desde el derrumbe de la civilización. ¿Para qué me habría servido? Finalmente saqué la cartera de la caja. Miré dentro de la cartera y encontré un buen número de carnets. Había sido miembro de la Asociación Nacional del Rifle cuando aún existía, y no había pasado tanto tiempo. Parecía que tuviera el carnet de todas las cadenas de bibliotecas del país.
Me perdonarían las últimas cuotas si algún día llegaban a reconstruirse. Estoy seguro de que el servidor en el que quedaban registradas mis deudas ya estará totalmente oxidado el día en que se restablezca el suministro eléctrico, si es que algún día llega a restaurarse. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. El mes pasado me había evocado a mí mismo con nostalgia al contemplar mi credencial del ejército. Faltaban 2 años para que caducara. Me quedé allí, mirándola, y pasé el pulgar una y otra vez sobre el microchip insertado en el anverso. Mis datos se encontraban en ese chip y en el código de barras de la derecha. Allí también estaba mi foto, una versión rapada e ingenua de mí mismo que en algún momento habría pensado que los muertos pudiesen revivir. Si esos hombres eran marines estadounidenses y se tenían el Código de Justicia Militar, estaban obligados a ponerse a mis órdenes, porque en ningún momento he perdido el rango de oficial comisionado. Si quedaba alguien que aún respetara la jerarquía militar, serían los marines. En las escasas ocasiones en que había tratado con ellos a lo largo de mi carrera, siempre se habían cuadrado cuando les hablaba. El propio sargento de armas me había dicho que no contaba con ningún oficial comisionado y que el militar de rango más elevado que había allí era él. Me había mentido y no lo sabía. Por lo menos en teoría, el militar de rango más elevado ahora era yo. Me quedé de espaldas a la puerta, con los ojos perdidos en el carnet que sostenía con las manos, y entonces Dean me lo quitó por sorpresa y lo miró. Examinó con atención el carnet militar y entonces me miró a mí. «Se parece mucho a usted, marinero», me dijo. Yo le devolví la sonrisa y le dije: «Sí, es que ese era yo». «Y sigues siendo tú. Lo que pasa es que has perdido el porte militar y además te haría falta un buen corte de pelo». Por unos instantes pensé que tal vez tuviese razón. Aunque hubiera cometido malos actos desde el pasado enero, quedaban unidades militares en activo y yo era oficial del ejército. Habían destruido mi unidad y probablemente no había supervivientes. Estaba seguro de ello. Había sobrevolado mi antigua base y la había visto con mis propios ojos. Habían tomado la base y luego la habían destruido con explosivos nucleares. Fin de la partida. Por lo que yo sabía, debía de ser el único que quedaba con vida. Reuní al grupo y les expliqué lo que pensaba hacer. Al principio, todos ellos se quedaron boquiabiertos, pero luego estuvieron de acuerdo en que era la única manera de salvar la situación. Eran las 5 horas de la mañana cuando me he despertado y he encendido las luces. He cogido el neceser y me he enfrascado en la laboriosa tarea de despertar del todo. Al azar por mi antigua habitación, la puerta se ha abierto y Dean ha salido del centro de control con unas tijeras. No puedo permitir que salgas sin cortarte el pelo. Me he echado a reír y he procurado que la toalla no se me cayera delante de ella. Supongo que no, Dean. La mujer le había cortado el cabello a Danny cada vez que lo necesitaba y me ha asegurado que el niño no se había quejado nunca. Durante estos últimos meses el cabello me ha crecido y ya no se adecúa a las ordenanzas militares. Me lo corté hará unos 3 meses, pero desde entonces no me lo había vuelto a cortar y lo llevaba bastante largo. No era propio de mí descuidar el cabello de esa manera. Es cierto que la destrucción del mundo civilizado podía ser una buena excusa para no cortarse el pelo, pero Dean no estaba de acuerdo. Cual maestro barbero, ha logrado que mi cabeza volviera a regirse por las regulaciones no escritas que afectan a los oficiales de aviación, solo un poquito más largo que el de los reclutas. Al ir a ducharme, me he afeitado la barba incipiente y me he mirado en el espejo. Estaba presentable para lo que iba a hacer. No tenía ningún uniforme, ni espada de oficial, pero me las apañaría. Envuelto en la toalla, he regresado a mi habitación. Al llegar a la puerta he encontrado las botas perfectamente lustradas y una nota con letra de niño que decía: «Espero que te guste. Yo le limpiaba las botas a mi padre, Danny». Debía de haber entrado y se las habría llevado mientras dormía. Suelo dejar la puerta abierta para enterarme de si ocurre algo en el pasillo. O estoy perdiendo facultades o es que es un niño muy silencioso. Me he acordado de cuando vi a Danny orinándose sobre los muertos vivientes desde lo alto de la torre de agua. ¡Qué imagen más divertida!
Me he puesto un uniforme de vuelo limpio, con los galones en el hombro y la insignia en el pecho. He sacado la gorra militar del bolsillo de los pantalones, donde había pasado 6 meses, y me la he puesto en la cabeza. He salido de la habitación en uniforme, dispuesto a encararme con los marines. Eran las 5:50 y he visto por las cámaras que estaba a punto de salir el sol y que por ello las nubes del este brillaban con una ominosa coloración anaranjada. He encendido la radio. «Sargento, ¿está usted ahí? Cambio». Al cabo de una breve pausa, una voz fatigada, insegura y turbada me ha respondido. «Sí, estoy aquí, y llevo toda la maldita noche aquí». «Muy bien, entonces ordene a sus hombres que se aparten de la entrada del sitio. Voy a subir. Le esperaremos aquí arriba. Corto». Armado únicamente con una pistola que llevaba en el cinturón, he ido a la escotilla del silo. John y Will me cubrían con sus armas. Hemos tenido que ser 3 para hacer girar la rueda y abrir la escotilla, porque el calor y las explosiones habían provocado que la aleación se dilatara y se contrajera. Nada más abrirse la escotilla, la luz nos ha iluminado desde lo alto y se han levantado remolinos de polvo. John y Will se han plantado al instante junto a la escotilla. Hacía tiempo que no veía tan de cerca el interior del silo. Había restos calcinados de hueso y ropa por todo el fondo. Un montón de dientes desparramados por el suelo. Debía de haber un buen número de criaturas cuando los forajidos se pusieron a quemarlas. Las paredes se habían ennegrecido por culpa de todos los explosivos que habían hecho detonar durante las últimas 24 horas. Los hombres que estaban en lo alto no me veían, porque me había quedado demasiado cerca del mamparo del fondo. Con fría resolución he salido a la luz y he trepado hasta arriba por la escalerilla. Estaba cubierta de cenizas. El grito de «¡Hostia puta!» me ha dado a entender que me habían avistado. He subido hasta arriba. Un sargento de armas del cuerpo de marines me ha dado su mano enguantada para ayudarme a pasar por encima el reborde de la puerta del silo. Una vez allí, le he mirado a los ojos. Se ha cuadrado y me ha hecho un vigoroso saludo militar. Se lo he devuelto con la misma actitud, y entonces él ha bajado la mano. Me ha guiado al instante hasta su tienda. Nos acompañaba un puñado de sargentos de personal. «Señor, no tenía ni idea de que...» «No se apure, sargento. Usted no sabía que yo fuera un oficial, y no he querido decírselo hasta que llegara el momento». Entonces se ha iniciado una sesión de preguntas y respuestas, y le he contado toda mi historia desde el primer día. No le he explicado que mi comandante segundo me ordenó que me personara en el refugio. Sí le he dicho que probablemente soy el último superviviente de mi unidad y que me había preocupado de sobrevivir y de salvar a otros siempre que podía. Entonces ha ordenado a los sargentos de personal que salieran de la tienda. Se ha acercado a mí y con un susurro muy tenue y nervioso me ha dicho: «Señor, hace meses que no veo a un oficial comisionado. A todos los nuestros los mandaron hace meses a una ubicación secreta y desde entonces no los hemos visto ni se han comunicado con nosotros. Podríamos decir que nos han abandonado a la muerte. Les he dicho a los hombres que nuestro oficial a mando está vivo y que me transmitía órdenes personalmente a mí mediante una línea segura de radio. En realidad, no les he mentido, porque sí he recibido órdenes del almirante Gottleman, de la nave insignia George Washington. Empiezan a dudar de mis palabras. Tengo que mantener alta su moral. ¿Cómo van a luchar? ¿Cómo van a trabajar en equipo si saben que los oficiales comisionados de su unidad los abandonaron a la muerte y que muy probablemente han muerto ellos mismos?» Nos hemos quedado los dos en silencio. He pensado en las consecuencias de lo que me decía. Mis reflexiones se interrumpían de vez en cuando por el estruendo de los disparos, porque los hombres mantenían a distancia a los muertos vivientes. «¿Qué es lo que trata de decirme, sargento?» «Lo que le digo es que es usted el primer oficial comisionado que he visto en mucho tiempo y que lo necesitamos, aunque solo sea como líder formal. No me importa que su mando sea real o no. Necesito que cumpla con ese papel antes de que se sepa la verdad y nos explote a todos en la cara». «Si me lo plantea así, sargento, mi centro de mando va a estar en este sitio, en el Hotel 23. Tendrá que quedarse usted aquí y mandar de vuelta a la mayoría de sus hombres junto con el sargento de personal en quien más confíe».
Ha estado de acuerdo. Le he dicho que me dirigiría a los hombres mientras él pensaba quién se iba a quedar y quién no. He pasado una media hora montado sobre una caja de municiones y he visto las caras de los jóvenes patriotas que miraban y escuchaban. Soy el oficial al mando de esta base y necesito un puñado de hombres competentes. Me han respondido con un aplauso entusiasta. Hará unos 6 meses y medio sucedió algo que volvió nuestro mundo del revés. No hay nadie que sepa lo que ocurrió realmente, pero tampoco importa. Creo que el discurso no me estaba quedando muy bien, pero los hombres han expresado lo contrario con sus silbidos y aplausos. En mi opinión, podríamos quedarnos sin cartuchos, pero no se nos acabarán los palos. Aunque esto nos lleve mucho tiempo, no nos vamos a rendir. Vamos a salvar a toda la gente que podamos y tomaremos la ofensiva contra esas cosas. Quiero que no olvidéis en ningún momento que pertenecéis al ejército estadounidense. No quiero que nadie diga en ningún momento que Estados Unidos ya no existe. Eso sería un sinsentido. Puede ser que nuestra Constitución aún esté allí, en el Distrito de Columbia, y también es posible que se haya quemado, pero no por eso ha muerto como esas criaturas que están ahí fuera. La respaldaremos y defenderemos hasta el final. Me han respondido con vítores y aplausos, y muchos hombres se han congregado en torno al sargento de armas y se han presentado voluntarios para quedarse en el Hotel 23. Era una mañana de verano y el sol se había elevado sobre los árboles. Mi sencillo discurso había terminado y habían recobrado visiblemente la moral. El complejo rebosaba entusiasmo. Otra cosa, señor. Ramírez me ha pedido que le diera esto. Me ha entregado un puñal embutido en una funda de alta resistencia. En la funda había un bolsillo muy pequeño que contenía una piedra para afilar. He sacado el puñal de la funda y me he dado cuenta de que era un arma de muy alta calidad, con mango negro de mi carta. La hoja parecía de acero inoxidable y llevaba la inscripción fabricado por Randall, Orlando F.L., impresa cerca de la empuñadura. Me he reído al pensar para mis adentros. Ahora ya no se hacen puñales como este. Pues claro, joder, porque ahora ya no se hace nada. Una vez todo ha sido dicho y hecho, 3 LAV y un camión entoldado para el transporte de suministros se han quedado aquí con 22 hombres, entre los que se contaba el sargento de armas. Aún estábamos en el exterior cuando el sargento de personal y su convoy se han puesto en marcha hacia el campamento base, con la noticia de que habían encontrado a un oficial comisionado dispuesto a colaborar con la causa. Han bajado al complejo 2 radios militares con códigos cifrados mediante KIK-13, pequeñas unidades de almacenamiento criptográfico, y las han instalado en el centro de control. Los marines se han preparado unos catres. Nos hemos pasado la mayor parte de la tarde volviendo a transformar el Hotel 23 en un centro de operaciones militares en activo. Bueno, qué gran final. De repente, nuestro personaje toma las riendas de la situación gracias un poco a la ayuda de Dean, que lo motiva con el corte de pelo, arreglándolo para que parezca más lo que realmente es. Y acá está dando órdenes a un ejército. Bueno, ¿qué les parece? ¿Quién se lo hubiese imaginado? Se abre un mundo de posibilidades ahora, ¿no? Parece que se hacen cada vez más fuertes los vivos, a pesar de que están luchando contra justamente un apocalipsis. Aún así, bueno, es mucho mejor que estar solo. No se pierdan el próximo capítulo porque parece que va a estar muy, pero muy bueno. Los voy a estar esperando. Suscríbanse, dejen like si les ha gustado esta historia hasta el momento y dejen comentarios también de qué les pareció esta gran sorpresa que nos tenían preparada, ¿no? Los veo la próxima entonces. Cuídense mucho.